En esta sesión vamos a ver la segunda parte del ejercicio anterior, en el cual consistió en capturar datos en un archivo. Estos datos eran el nombre del estudiante, la estatura inicial y la estatura final. El objetivo, al final de cuentas, de capturar estos datos es porque deseamos calcular el porcentaje de crecimiento. Pues bien, para poder ver el porcentaje de crecimiento, vamos a requerir, en primer lugar, ver el archivo. El archivo originalmente se llamaba estaturas.dat. Se llamaba estaturas.dat. En este caso, ese archivo tenía el nombre, la estatura inicial y la estatura final. ¿Sí? Ahora, para calcular el porcentaje de crecimiento, vamos a requerir de otra estructura, ¿sí? Donde vamos a tener el nombre, la estatura inicial y final, y además el porcentaje de crecimiento. Este nuevo archivo se va a llamar crecer.sal. De esta manera vamos a utilizar los datos que ya sabemos que están en el archivo para calcular el porcentaje de crecimiento. Quiero mostrarles aquí en donde empezamos a ver el programa. Hay una función. Bueno, vamos a ver primero las funciones, ¿no? Las funciones, la declaración de funciones: calcular crecimiento, leer archivo, guardar datos, el encabezado, imprimir archivo, etcétera, ¿no? Ahora vamos a ver que main únicamente tiene dos funciones, lo de que es calcular crecimiento e imprimir archivo. ¿Sí? En este programa ya no vamos a capturar los datos porque en una sesión anterior capturamos los datos. Entonces partimos de la base que nuestro archivo ya contiene datos. Vamos a ver calcular crecimiento. ¿Sí? Aquí es donde vamos a ver que tenemos el archivo original que se llama estaturas.dat y que se abre con el modo de apertura R, es decir, R significa extraerle datos. Este es el archivo que nosotros sabemos tiene los datos. Y luego vamos a tener otro archivo que se va a llamar crecer.sal y va a abrirse con el modo de apertura W, que es para agregarle datos. Entonces vamos a pensar que estos son los datos origen y aquí va a ser los datos destino. ¿Sí? Vamos a hacer una transferencia de estaturas.dat a crecer.sal. Pero al mismo tiempo, como vamos a hacer esta transferencia, vamos a calcular el porcentaje de crecimiento. Como son dos archivos, necesito para cada archivo, para cada apertura de archivo, requiero una variable. Ustedes pueden darse cuenta que en las líneas 56 y 57 tengo dos variables que son apuntadores. El primero de ellos se llama PTF estaturas, que va a estar direccionado al archivo estaturas.dat. La segunda variable apuntadora a un archivo se llama PTF crecimiento y esa es la variable en la línea 55 donde se va a direccionar el archivo crecer.sal. Voy a correr el programa, ¿sí? Voy a compilar y a correr el programa para que veamos nosotros esto. Ahorita deben de ya salir los resultados. Vean, estos son los nombres, estos son los datos que capturamos nosotros previamente. Lo que es el nombre, la estatura inicial y la estatura final. El porcentaje de crecimiento es un dato que se calculó con este programa y se almacenó en el archivo crecer.sal. De hecho, si queremos ver el archivo crecer.sal, ¿sí? Vamos a ir a la carpeta de sesiones en línea y veamos, tenemos el estaturas.dat, que es este que estoy señalando,
que en este momento tiene los datos. Ya lo habíamos abierto en una ocasión anterior, ¿sí? En este archivo solamente tenemos el nombre, el apellido, pero el nombre, la estatura inicial y la estatura final, que ya habíamos dicho que los datos de la estatura inicial y final, como son datos de tipo numérico, se ven con caracteres especiales. Y tenemos el crecer.sal, también lo puedo abrir, ¿sí? Lo puedo abrir con, también con el bloc de notas, ¿sí? Vamos a abrir, a ver, aquí no me está permitiendo abrir por alguna, abrir con, perdóneme, abrir con, bueno, vamos a ver qué me pone aquí. No me lo está queriendo aceptar. Sí. Al final de cuentas lo podemos abrir con el bloc de notas. Ahorita por alguna situación no me da muy probablemente no me da porque está abierto. Vean ustedes que está abierto, perdón, ya lo cerré y no, sigue sin querer abrirlo. Es simplemente, incluso lo podríamos abrir directamente, no deja, con Word, ¿sí? Voy a activar el bloc de notas, ahí está, para forzar la apertura, ¿sí? Voy a ir al disco duro, voy a ver, aquí está material didáctico, lenguajes de programación, sesiones en línea, y le vamos a poner que ponga todos los archivos. Ahí está crecer.sal, posiblemente por la extensión no me lo permitía, y vean ustedes. Ahí está. Volvemos a ver caracteres especiales. Volvemos a ver caracteres especiales porque acuérdense que crecer.sal tiene variables de tipo flotante. Tiene una variable de tipo carácter y 3 variables de tipo flotante. Voy a tratar de auxiliarme con un archivo de Excel para más o menos mostrar. A ver, este va a ser para explicar el programa, insisto, voy a utilizar este archivo de Excel. Tenemos el archivo estaturas.dat. Este archivo en la sesión anterior le agregamos estos datos, ¿sí? Y ahora vamos a pasar a crecer.sal. Lo que vamos a hacer literalmente es transferir datos. Es decir, voy a transferir registro por registro. En este caso, ¿sí? Se transfieren los datos del archivo estaturas.dat al archivo crecer.sal. Y al momento que están en memoria RAM, se hace la operación. ¿Cómo vamos a calcular el porcentaje de crecimiento? Es la resta, va a ser 3 creció 3 centímetros entre 150, ¿sí? 3 entre 150 y lo multiplicamos por 100 y me da que lo que es un 2%, que fue lo que creció esta persona, ¿sí? Luego voy a copiar los datos del segundo registro, me los llevo a crecer.sal y me doy cuenta que hay 2 centímetros de diferencia, entonces va a ser 2 entre 147 por 100 y me da 1.36. 1.36. Voy a hacer un poquito más grande el nombre para que se vea mejor, ¿sí? Y luego voy a copiar los datos del tercer registro de estaturas.dat y me los voy a llevar a crecer.sal. Hay 4 centímetros de diferencia, entonces va a ser 4 entre 159 por 100. Ahora va a ser 2.51. Y así voy a llevarme los datos del otro registro, del siguiente registro. Me los llevo a memoria RAM y los pongo en el archivo. Hay una diferencia de 3 centímetros, 3 entre 155 por 100. ¿Sí? 1.93. Y finalmente los datos del último registro. Y esto va a ser
los copio en el archivo crecer.sal y va a ser un 0%. Esos van a ser los resultados. De hecho, si queremos verlo, ya lo habíamos corrido, vamos a correr el programa, compilar y ejecutar el programa y vemos que ahí están los datos. Vamos a compararlo contra lo que habíamos hecho manualmente, ¿sí? Bueno, aquí hay un redondeo, 251 lo redondeó y 1.94, el 1.93 lo redondeó a 1.94, etcétera. No, pero los datos están bien. Estamos viendo el archivo crecer.sal, o sea, lo que es este. Pues bien, voy a tratar de ver rápidamente el código, ¿sí? Para que veamos qué fue lo que sucedió. En la función calcular crecimiento, tenemos esta función que inicia en la línea 53 y termina hasta la línea 83. Bien. Vemos lo primero que tenemos ahí, ¿sí? La declaración de las dos variables, apuntadores al archivo, los registros, ¿sí? Los registros, abrimos el archivo que contiene los datos, se va a abrir como R, porque de ahí voy a extraer datos, y el archivo donde voy a almacenar los datos se va a abrir como W, porque ahí voy a almacenar datos. Leemos, es decir, vamos a transferir datos del archivo estaturas.dat a la memoria RAM. Esto se hace con la línea 67. Insisto, transfiero los datos del primer registro del archivo a la memoria RAM. Voy a repetir. Con la línea 67 se extraen los datos del primer registro del archivo estaturas.dat, se llevan del disco a la memoria RAM. Vamos a ver la función leer archivo. La función leer archivo tiene un fread, que habíamos dicho. Incluso dice, transfieres datos desde un dispositivo de almacenamiento externo a la memoria RAM. Estoy leyendo la línea 90. Sí, así nada más como para hacer énfasis de qué es lo que hace fread. Y luego entonces tenemos fread, ¿verdad? La función y el regreso de la estructura, el parámetro de salida. Se extrae y se lleva a la memoria RAM. Y luego aquí, ¿sí? Aquí lo que estoy haciendo es el nombre de estaturas va a pasar al nombre de crecimiento. Aquí lo que estoy haciendo, en las líneas 70, 71 y 72, lo que estoy haciendo es lo que les comentaba yo, que transferíamos los datos de estaturas.dat y los transferíamos a crecer.sal. Eso es lo que estoy haciendo con esas líneas, ¿sí? Pasar los datos. Esto va a ser exclusivamente en memoria RAM. Luego se calcula aquí el porcentaje de crecimiento. Ven ustedes la resta y la división y la multiplicación por 100. ¿Sí? Y luego voy a guardar los datos. Ya cuando se guardan los datos, se van a almacenar en el archivo crecer.sal. Es decir, insisto, extraigo los datos del primer registro en la línea 67, los llevo en la memoria RAM dentro de las variables del archivo crecer.sal, se calcula el porcentaje de crecimiento y se llevan los datos a crecer.sal. Posteriormente, con la línea 77 se extraen los datos del archivo estaturas.dat. Los datos del segundo registro se llevan a memoria RAM. Y me pregunta si se acabaron los registros en la línea 78. Cuando no se acaban los registros, se regresa a la línea 68 y se vuelven aquí a pasar los datos del segundo registro en la memoria RAM. Se calcula el porcentaje de crecimiento del segundo alumno y se almacenan en el archivo crecer.sal. Y así va a estar dando vueltas. Este ciclo va a estar dando vueltas hasta que ya no haya registros en el archivo estaturas.dat, que es cuando se cierra el archivo. Sí, de hecho, se tienen que cerrar los dos archivos, ¿sí? Y ya después
y ya después se va a imprimir el archivo. Observen ustedes que aquí primero estoy viendo main, ¿no? Primero se calculó el crecimiento para todos los alumnos y se llevaron los datos a almacenar en el archivo crecer.sal. Y luego con la función imprimir archivo, lo que vamos a hacer es precisamente imprimir los datos del archivo en lo que sería el monitor. ¿Sí? Aquí vean ustedes que se abre el archivo crecer.sal, pero ahora se va a abrir como R. ¿Por qué? Porque le voy a extraer datos. Y luego aquí se empiezan a extraer los datos y a imprimirse en el monitor. ¿Sí? Se extraen los datos y se empieza a imprimir con un ciclo hasta que se acabe. Viendo aquí que estamos imprimiendo el nombre, la estatura inicial, la estatura final y el porcentaje de crecimiento. ¿Sí? Ahí ya esto sería un ejemplo semejante al que vimos en una sesión anterior, donde vemos cómo extraemos datos de un archivo, los ponemos en memoria RAM y los vamos imprimiendo en el monitor. Entonces, esa es una forma. Existe otra forma de hacer este mismo programa, pero utilizando arreglos de memoria, ¿sí? Que sería la sesión 32B. Este programa lo vamos a ver ya en una videoconferencia, porque ahorita lo que me interesa es que pueda haber preguntas, ustedes que tengan preguntas con el código de la sesión 32A. ¿Sí? Voy a ir a la sesión 32B, nomás para que vean ustedes que prácticamente hace lo mismo que el de la sesión 32A. ¿Sí? Vean ustedes, es eso. Ahí está. ¿Sí? Lo hace de una manera diferente, pero que no me gustaría ahorita abordar esto hasta que primero agotemos el entendimiento del código de la sesión 32A. Pues bien, vamos a dejarle aquí para que haya preguntas y respuestas.